Dios les bendiga. Qué sorpresa, qué emoción, qué gusto, qué bendición estar con todos ustedes. Muchas gracias a Dios por sus vidas, por esta preciosa oportunidad de estar en medio de todos ustedes. Para mí es un privilegio. Yo soy de México, nací en la Ciudad de México y servimos en la Ciudad de México. Soy pastor desde hace casi 24 años. Junto con mi esposa y mis hijos, pastoreamos una iglesia y estamos al frente de un ministerio muy interesante, muy creativo de parte de Dios, la Facultad de Teología Urín y Tumín. Y voy a tratar de ser lo más explícito en esta presentación y vamos a hablar del fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Hemos escuchado acerca del llamado, de administrar ese llamado. Hemos escuchado de la importancia de ser responsables. ¿Cuántos dicen amén? Bien, quiero decirles que lo más indispensable aquí se llama presencia de Dios. La iglesia se ha sofisticado y la iglesia se ha afilado. Tenemos una iglesia tecnológica, una iglesia multimedia, una iglesia de tecnología, de gran avanzada. Pero necesitamos regresar a lo esencial. Necesitamos regresar a lo indispensable. Necesitamos regresar a lo básico. Necesitamos regresar a los fundamentos bíblicos. Necesitamos regresar al Antiguo Testamento. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos retornar y retomar el rumbo del propósito de Dios para la iglesia, de buscar su presencia, de anhelarla, de desearla, de gemir, de tener sed por la presencia de Dios, hambre por su palabra. Necesitamos regresar y necesitamos hacer que regrese el fuego del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en casa, en nuestra vida personal, en nuestra profesión, en nuestra empresa, en nuestros negocios, en nuestros planes, en futuros, aquellos que se quieren casar o futuros matrimonios, aquellos que van a ser padres. Necesitamos que retorne el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Adelante, por favor. Gracias. Hay una pregunta importante. ¿Conoces el fuego del Espíritu Santo? Ponte de pie rápidamente junto conmigo, rápidamente, y te doy 7 segundos para que busques una persona que no conoces y le preguntes: ¿conoces al Espíritu Santo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi maleta pesaba mucho porque me tuve que traer a Moisés. Por poco y me cobran doble pasaje. Tomen asiento, por favor. Algunos dicen que fui y le corté a la túnica de colores de José, pero fue la herencia que le pudo dejar a Moisés. Hoy, como Moisés, cuando se encontró con esa zarza que ardía. Adelante, por favor. Yo soy maestro de ministerio, arranqué, Dios me aventó a la enseñanza y quiero decirles que para mí en mis casi 30 años de ministerio, 33 como ministro, como salvo, 33 como ministro, Dios me ha llevado a desarrollar muy fuertemente la enseñanza y necesitamos regresar a la enseñanza y que una vez más la enseñanza tenga fuego de Dios. Necesitamos ser prácticos y pragmáticos en este tiempo. Hoy el fuego, sabemos que el fuego es una fuerza física y es poderosa. Lo encontramos aquí en España, tuvieron grandes incendios, ¿verdad? El año pasado en California, en México tuvimos muchísimos incendios el año pasado. El ser humano históricamente le ha tenido temor, le tuvo un gran temor al fuego y aprendió a dominarlo. Hoy es simplemente un símbolo,
Pero ¿saben qué? El fuego es creación ¿de quién? De Dios. El fuego es creación de Dios. Y bíblicamente, teológicamente, es un símbolo. Es un símbolo. El fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Pero quiero decirte, solo es un símbolo porque no solo es fuego, Él es Dios. Es más que fuego. Es una parte nada más de su presentación, de su revelación. Pero los autores, a través del símbolo del fuego, románticamente, poéticamente, a través de la literatura, ellos usaron el símbolo del fuego porque literalmente el fuego se presentó. Vemos que es un tipo del Espíritu Santo, y no solamente el fuego, el agua, el manantial, ¿sí? Es el fuego, esa presencia poderosa de Dios, y es el Espíritu Santo para nosotros. Seguimos, por favor. Estamos introduciéndonos rápidamente. Es esta presencia de Dios. El fuego, bíblicamente, cuando tú encuentres el fuego, y lo vamos a ver en diferentes momentos históricos bíblicos, es esa presencia de Dios. Pero ese fuego que purifica, ese fuego tiene una función y tiene un propósito. Pero también cuando Dios enciende los corazones, Él nos pone esa pasión por su palabra, esa pasión por su presencia, esa pasión por las almas, esa pasión por la gente que no es salva, esa pasión por España, esa pasión por Honduras, esa pasión por Chile, por Nigeria, por México y por todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta: ¿en tu corazón hay fuego? ¿Aún hay fuego? ¿Estás apasionado? ¿Continúas siendo apasionado? ¿En tu corazón está encendido o eres un cristiano apagado? ¿Está prendida? ¿Está prendida? ¿Está prendida? ¿Está prendida? Tú me puedes decir, ¿está prendida? Ay, se prendió. ¿Hay más como en el conejo? Sí. ¿Está prendido? ¿Con quién te identificas? ¿Estás prendido o estás apagado? ¿Estás prendido o estás apagado? ¿Estás prendido o estás apagado? ¿Está prendida o está apagada? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Bien, seguimos adelante. Es esa gracia divina, pero también significa juicio y destrucción. Mucho cuidado. Seguimos adelante. El Espíritu Santo es práctico. El Espíritu Santo no es teórico. El Espíritu Santo es teológico, sí, para estudiarlo, pero es de impacto. El Espíritu Santo es pragmático. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es revelación. El Espíritu Santo es manifestación. El Espíritu Santo es demostración. ¿Tienes el Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo? No es caliente o es frío, pero a los tibios los desechará. Por eso es importante que hoy cuestiones cómo está tu corazón, cómo está tu vida, cómo está tu altar, cómo está tu relación con Cristo, cómo está tu relación con tu familia, cómo está tu relación con el Creador. Pasamos adelante, por favor. Hay momentos históricos que nos hablan de esa zarza que ardía. En el Antiguo Testamento, la primera ocasión que se habla de esa manifestación es cuando Abraham se queda adormilado porque Dios hace un pacto con él. En el capítulo 14 de Génesis, y le dice: trae una ofrenda, y la parte a la mitad, porque una representa a Dios y otra representa al ofertante, al que ofrece. Y él se quedó adormilado, pero cuando despertó, dice la Escritura que había fuego que consumía la ofrenda. Había un fuego que estaba quemando la ofrenda, y era una hoguera eso. Abraham no necesitó traer alguna lumbrera de su casa o de otro lugar, porque
es la aceptación, es el símbolo, es la manifestación de que Dios aceptó ¿qué? Su ofrenda. Por eso, cuando vamos ahora de Moisés a Abraham, de Abraham a Moisés, y se encuentra con la zarza que ardía. La zarza es un arbolito que está en Palestina, que está en el Sinaí, en Egipto, en Israel, y era una acacia que dicen los biblistas que la savia produce un aceite y que ese aceite, con el calor del desierto, la zarza se quema. Cuando está seca, se quema y es flamable. La pregunta es, ¿tu corazón es flamable o no se enciende? Pregúntate, ¿mi corazón es flamable? ¿Tiene savia? ¿Tiene aceite? Así que la zarza se le aparece, piensa nada más esto, en el judaísmo de una forma tan especial, tan respetuosa, le dicen el ángel de Jehová. Pero es la mismísima presencia de Dios. Lo hacen porque es el Dios del nombre innombrable. Nosotros somos muy igualados, pero ellos son muy respetuosos a la presencia de Dios. Y usan otros nombres para hablar o para apuntalar al nombre de Dios, como Adonai, como Hashem, como Elohim. Y entonces se le aparece en una llama de fuego en medio de la zarza y él observa que esa zarza, curioso, las demás se queman y se mueren, pero esta permanecía viva. La llama no la consumía, la zarza no se consumía. La pregunta es, ¿tú eres curioso como Moisés? ¿Eres curioso como Moisés? Y él dijo, voy a ver eso, ¿qué pasa? ¿Por qué esa zarza no se consume? Adelante, por favor. Es esta clara manifestación de lo divino, de lo sobrenatural. Dios se tiene que revelar a tu corazón. Dios se tiene que revelar aún más a tu vida. No te conformes con lo que ya tienes. No te conformes con lo que ya sabes. No te conformes. Hay más. Hay más fuego, hay más vida, hay más plenitud, hay más presencia, hay más conocimiento. No te conformes. Ve más allá. No seas escaso, no seas codo contigo mismo. Así que es un símbolo, fíjense, en Israel es un símbolo que Israel estaba en Egipto y que no fue consumido por el fuego de la opresión. ¿Cuántos de ustedes hoy se sienten precisamente en ese horno de fuego, en esa prueba? Pero Dios te está sosteniendo, pero Dios está fortaleciendo tu fe, pero Dios está proveyendo, pero Dios está sanando, pero Dios está obrando, porque su Espíritu es real. Él es nuestra última realidad. Dios está presente, Dios no cambia, Dios está en ti. Él es el fuego precioso que no te quema y no te consume, pero sí te está purificando, sí te está cambiando. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que es como un símbolo de la presencia de Dios. Ojo con los humildes y atribulados. En Jueces capítulo 6 había una trifulca entre poner un rey u otro. Es un prerreino. El primer rey fue Saúl, pero aquí hay una disputa si se ponía a un rey o a otro. Y entonces vino un varón y les dijo, oigan, pongamos al olivo. No, pongamos a la vid. No, pongamos, y dice, pongamos a la zarza. Y dice la zarza, sí, nada más la higuera, la vid, el olivo, y termina con la zarza. Y la zarza, cada uno dice, no, si soy rey, ya no voy a poder dar fruto, ya no voy a poder dar aceite, ya no voy a poder dar esta exquisitez de la palmera. Pero dice la zarza, pero si yo soy rey, yo voy a traer fuego y voy a consumir a los cipreses del Líbano. Así que, ¿por qué Dios usó una zarza y no usó un roble? O estos árboles tan bellos que estoy viendo aquí en Madrid. Porque la zarza representa un corazón humilde. Dile al que está a tu lado, ¿quieres que Dios se encienda en ti? Necesitas ser humilde. Dile al que está atrás, te están hablando, no te hagas. Te están hablando. Que seas como la zarza, que seas como esa zarza humilde.
humilde, humilde. No que seamos una iglesia grande, no que seamos un ministerio de renombre, no que seamos un ministerio de gran nombre. Lo importante es que esté el fuego del Espíritu Santo en medio de nosotros. Lo demás es añadidura de Él. Unos predican, otros siembran, otros riegan, pero Jesús es el que da el crecimiento y ese es un asunto de Él. Pero tú y yo seamos responsables de que aquí haya fuego, aquí haya fuego, aquí en mi interior. Por favor, adelante. Es un símbolo de Israel. Sí, adelante mis hermanos multimedia. Segunda llamada para los multimedia. Tercera llamada, no es cierto. Ese arbusto espinoso, humilde, que representaba precisamente a Moisés y al pueblo, ¿no? Y Dios elige habitar entre los verdaderos humildes, porque Él es el alto y sublime, que habita en la eternidad. Con el quebrantado de corazón, con el humilde, al soberbio lo resiste, pero al humilde lo atiende. Y ahí en la humildad, ahí cuando te quiebras, ahí cuando confiesas, ahí cuando te arrepientes, ahí cuando dices, lo único que necesito es Dios. Por eso empezamos diciendo, lo más indispensable, la última realidad, nuestra verdadera necesidad se llama presencia de Dios. Iglesia, ministro, nos afilamos en la administración y está perfecto. Nos afilamos en la tecnología, está perfecto. Nos afilamos en lo teológico, está perfecto. Pero nos hemos dejado de afilar en la presencia de Dios. La iglesia necesita regresar al fuego, al fuego, al fuego, al fuego, al fuego, al fuego del Espíritu de Dios, para que sane, para que sane, para que sane, para que sane, para que purifique, para que transforme, para que haga su voluntad en nuestras vidas y retornemos a la verdad, al camino y a la vida. Vamos multimedia, vamos multimedia. Representa ese deseo incesante, esa virtud de aquellos que buscan un crecimiento, una elevación espiritual en el sentido romántico, incluso en aquellos que a veces se sienten menospreciados, insignificantes, que creen que no valen, que por ser latinos son de segunda o tercera categoría. He viajado muchas veces a Estados Unidos y he notado lo mismo, que nuestros migrantes son menospreciados, que nuestros migrantes son pateados, son tratados mal. Pero ¿saben una cosa? En Dios no hay excepción de personas y tu vida es importante y Él quiere depositar también en ti el fuego de su Espíritu Santo. Tú eres muy importante, tú eres su especial tesoro, tú eres la niña de sus ojos, tú eres lo más precioso que tiene en España, su pueblo, su iglesia, sus siervos, sus ministros. Adelante por favor, fíjense nada más. Y había una columna de fuego y esto es impactante. Hemos dicho que Dios es un Dios práctico, es un Dios pragmático, es un Dios que, gracias, qué amable, es un Dios que se revela. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un Dios que se revela. Y era muy palpable que en el Mizcán, o sea en el tabernáculo, había de día una nube, y luego en la noche era indudable que estaba la presencia de Dios con ellos. Los demás pueblos lo respetaban. Con ese pueblo ni me meto, porque ellos tienen al Dios verdadero, al Dios que los libertó con brazo fuerte, con mano extendida, y arruinó al faraón. Le temían a Israel porque temían a su Dios. Era palpable que la presencia de Dios estaba en medio del tabernáculo, y en el tabernáculo sus levitas, y de sus levitas los hijos de Aarón, y entre los hijos de Aarón solamente Aarón en la presencia de Dios. Pero hoy tú tienes la capacidad de entrar a ese mismo fuego, de entrar porque el velo fue roto para que ingreses a donde está el fuego de Dios. Dice su palabra en Éxodo 13:21 que delante de ellos de día iba una columna, ¿verdad? Para guiarlos por el camino. Pero ¿saben qué? Los acompañaba en la noche y los alumbraba en medio del desierto. Yo creo que las bestias, los animales decían, ahí hay fuego, ahí me queman, ahí me achicharran.
Los enemigos no podían, porque sabía el pueblo. Si el pueblo de Dios sabe que Él es fuego abrasador y consumidor, cuanto más sus enemigos. Así que es un símbolo de la presencia que guía y que te protege. Busca el fuego divino. Busca el fuego de Dios. Busca su presencia. Buscadme y viviréis. Tan pronto que está cercano, buscad al Señor. Buscad su presencia. Anhela su presencia. Desea su presencia. ¿Cuántos dicen amén? El siguiente, por favor. Era el cuidado, era la protección de Dios. Así de fácil. El cuidado, la protección de Dios. Aquí, hermano, gracias. Muy amable. El que sigue, por favor. Era un símbolo de su presencia, esta manifestación sobrenatural, visible, cercana, y un Dios cuidadoso, amante de sus hijos. Porque nunca te dejaré, nunca te desampararé, sino que te sostendré con la diestra de mi justicia. Y ese es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que presentó nuestro amado Jesús. A ese buscadle, a ese acercarse. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la gloria del Señor se manifestaba, ya sea en la nube o en el fuego, y era la mismísima presencia de Dios. Y es que Dios es un Dios, un gran maestro, palpable, que enseña, así de práctico. El cristianismo lo hemos hecho religioso, el ministerio lo hemos hecho religioso, pero necesitamos regresar a lo espiritual. Y el mundo ha confundido a la misma iglesia, que a cualquier cosa le llama espiritual, pero no es cierto. Todo lo que tenga que ver con Dios, eso sí es espiritual. Lo demás es espiritualoide. Lo demás es un pseudo espiritualismo. Lo demás está hueco, es falso, es apócrifo, es mentiroso y no es de Dios, es del adversario Satanás, para confundir aún a los escogidos. Y la gente lo abraza y cree que eso es, pero está equivocada. Pasamos a la siguiente. Fíjense nada más. Para guiarlos y alumbrarlos, dice que había una apariencia en la noche de fuego. De fuego. El Mizcán, que es el tabernáculo, se divide en tres grandes partes. La primera, el atrio; el segundo, el lugar santo; y el tercero, el lugar santísimo. En el atrio, pasamos por favor a la siguiente, había algo muy importante. Se llama, adelante por favor, el altar de bronce. Y en el altar de bronce cuentan la historia, esto es una metáfora, de los hijos de Aarón. ¿Sí? Que eran ¿quiénes? Los sacerdotes, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú fueron cortados por ofrecer un fuego, ¿qué? Extraño. Entonces cuentan los hijos de 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 Aarón, que cuando se abrió el tabernáculo, uno de sus nietos le preguntó: abuelo, y has mencionado los muebles, los materiales de los muebles, mencionaste quiénes, cómo los ungieron, los lavaron, los vistieron, pero lo único que no mencionaste es: ¿y quién llevó el fuego? Y entonces le contestó: el fuego descendió del cielo cuando fue aceptado el sacrificio, y entonces fueron redimidos, limpiados, purificados y consagrados los sacerdotes, porque cayó fuego del cielo y quemó toda la ofrenda. Levítico nos habla de 5 tipos de ofrendas, entre holocaustos y distintas ofrendas, y todas tienen que ser quemadas al fuego. Dios no va a aceptar tu ofrenda sin sacrificio, y no puede haber un ministerio sin sacrificio. No puede haber salvación sin sacrificio. Siempre tiene que haber sacrificio, pero toda ofrenda tiene que pasar por medio del fuego. Señores, el fuego en el altar se mantenía continuamente encendido.
El fuego en tu vida tiene que ser continuo, de día y noche, 24/7, días de descanso. Aunque mañana sea día de la raza, también tiene que haber fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Fuego, 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 fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adelante, por favor. El altar era una sombra, era un tipo de Jesucristo, que fue precisamente crucificado, que fue ahí llevado para librarnos de todas nuestras culpas. Ese sacrificio perfecto que podía solamente él soportar el juicio de Dios. Este altar de bronce, de madera de acacia, pero forrado en bronce, y el bronce es el único que puede soportar el fuego. ¿Estás soportando el fuego de Dios? Para empezar, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces el fuego? ¿Está en tu corazón el fuego? Debe de estar todos los días, continuamente, el fuego de Dios. Adelante, por favor, que estamos terminando la introducción. No es cierto. Mantenía el fuego encendido porque representa esta necesidad. ¿Esta necesidad de qué? De fe. Esta necesidad constante de un corazón ardiente en la presencia de Dios. Pero hoy nos encontramos con corazones apagados, que están sirviendo, que están predicando, que están evangelizando, que están enseñando, que están obrando, que están haciendo, pero no tienen fuego. No tienen fuego. Solo opera el don, solo opera la destreza, la capacidad, la experiencia, la memoria, pero porque Dios tiene misericordia. Pero hay corazones que apagados. Pasamos al siguiente enlace del atrio, y está el lugar santo. Y en el lugar santo estaban la menorá, que era de 7 ramas, ¿sí o no? De 7 ramas, de 7 brazos. Y lo mismo, le preguntaron, ¿y quién encendió las velas? Lo tuvimos que encender del fuego del altar y llevarlo a las velas. Pero teníamos que cuidar que hubiera aceite, como la zarza, que en su savia tiene esta capacidad, esta resina que es flamable. Tu corazón tiene que ser flamable a la presencia de Dios. En el monte Sinaí humeaba por completo, porque el Señor había descendido de fuego, y eso fue espectacular, eso fue impactante, eso fue súper especial para la vida de esa generación. Esta generación necesita encontrarse en el monte Sinaí y volverse a encontrar con la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Tiembla la tierra. Debe de temblar tu corazón, debe de temblar tu vida a la presencia de Dios. Tú tienes que discernir, tienes que conocer. Esta generación es una generación que ha perdido la capacidad de impacto, la capacidad de admiración a causa de la tecnología. El fuego, no estamos identificados con el fuego ya, porque no cocinamos con el fuego, no usamos el fuego. Todo es tecnología. Me impresionó ahorita en el desayuno, la cocineta donde nos calentaban los alimentos continúa, pero era eléctrica. Así que con esta figura del fuego no estamos identificados. Pero espiritualmente necesitamos retornar al símbolo, a la presencia, a la última realidad, a poder convivir con el fuego de Dios y no espantarnos como lo hizo el pueblo de Dios. No, que habla a través de Moisés, porque sus truenos son tremendos, su fuego quema, arde. Y les voy a decir otra cosa. Creemos que porque no hubo calor no estuvo la presencia de Dios, y ese es un error. Esa es una emoción, ese es un sentimiento, ese es un sentir, es la parte sensitiva, porque Dios habita en la eternidad y Dios habita en todo lugar, porque Él es el Señor omnipresente, omnisciente. Por favor, estoy terminando. Cuando les fue dada la ley, se les fue dada con fuego, en el fuego y a través del fuego. Y tú y yo, a lo que más huimos es a la presencia de Dios. Preferimos la tecnología, preferimos el placer, preferimos la comodidad que pagar un precio en la presencia de Dios. Fíjense nada más, significa que Dios entregó su ley a Israel con gran poder, con majestad, manifestando su santidad, manifestando su autoridad a través de esta impresionante aparición. ¿Hace cuánto que no sientes la presencia de Dios?
¿Hace cuánto que no doblas tu corazón? ¿Hace cuánto que no te arrepientes? ¿Hace cuánto que no confiesas tu pecado? ¿Hace cuánto que huyes de esa zarza que te está llamando por tu nombre? A Moisés le dijo Moisés, Moisés, porque él fue curioso. Y aquí hay muchos que han perdido la curiosidad de Dios. Se han conformado con lo que saben, lo que conocen de Él. Sigamos adelante. La aparición de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, una hoguera que no se acaba. Y la presencia de Dios es inagotable. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Es como un cheque en blanco. La presencia de Dios es como un manantial de vida. La presencia de Dios no se agota, no se escasea, no está en crisis. La presencia de Dios es real. Es real. Ponte de pie. Ponte de pie. A causa del tiempo, y ya estaba yo desde México consciente que no iba a poder explicar que esa menorá, de la que también hablaba Isaías, que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de temor de Dios, de consejo, de sabiduría, de inteligencia, de poder. Los 7 espíritus. El 7 es un número simbólico. No agota la presencia de Dios. Es solamente un símbolo que nos dice que su presencia es inagotable. ¿Sí? Y tú has sido codo, escaso, tacaño con tu propia vida. Tú no te has hartado, te has hastiado, como cuando Israel dijo: ya no más codornices, ni más maná. Pero hay presencia de Dios. Y necesitamos regresar a la presencia de Dios. Pastores, ¿puedo hacer una oración? Yo te invito a que cierres tus ojos. Y que si hace tiempo que tú no sientes su presencia, y que si en ti hay un pecado oculto y una maldad, que si en ti hay algo que te impide acercarte a Dios, arrepiéntete, conviértete y comienza a hacer esas primeras obras. Si tienes falta de perdón, si tienes coraje, odio, resentimiento, maldad, si estás en una vida doble, si has establecido una relación de pecado y de maldad, si hace tiempo que no sientes su presencia, ese es el momento de venir al altar de bronce, al fuego de Dios. Hay alguien que pagó el precio, se llama Jesús. Hay alguien que ya fue sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un llamado para ti. Es un llamado para los entendidos. Es un llamado para los arrepentidos. Es un llamado para los inteligentes. Es un llamado para aquellos que dicen que son hijos de Dios. Es un llamado a regresar a Dios. Porque si su pueblo se humilla, sobre el cual su nombre es invocado, confiesen su pecado, se arrepienten, el Señor perdonará, alcanzará misericordia, sanará su tierra y bendecirá a España. Limpia tu corazón, limpia tu vida. Gracias, Señor. Gracias.